Luego de 3 años intensos de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la FARC, parece más cerca que nunca la posibilidad de un acuerdo definitivo de paz. En marzo se firmaría este acuerdo de acuerdo a las proyecciones, a las previsiones que dio Juan Manuel Santos en las Naciones Unidas. Compartimos un informe. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, protagonizó una inusual intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario no dudó en afirmar que el conflicto armado en su país, que lleva más de 50 años, está en el camino final de una solución real. Hoy vengo a ratificar ante el mundo que entre los más de 20 conflictos armados que subsisten en el planeta y que generan tanto dolor, tanta pobreza y tanto sufrimiento, hay uno, el de mi país, el de Colombia, que está en el camino final de una solución real. Y develó algunas claves que, según su análisis, aproximaron el entendimiento. Para Santos, se trata de un proceso de transformación cultural colectiva más que de un fenómeno político. La manifestación más evidente de este proceso se vio el 23 de septiembre de 2015 en La Habana, cuando su gobierno y la cúpula de las FARC lograron arribar a un acuerdo sobre el que quizás era el mayor obstáculo para la paz. Un sistema de justicia transicional que garantice la no impunidad para los delitos más graves. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia, pero nunca por lo que interesadamente nos imputan nuestros adversarios sin ningún fundamento ni fórmula de juicio. El nuevo plazo establecido es el 23 de marzo de 2016. Ese día deberá firmarse el acuerdo final entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El camino fue arduo. Durante 3 años y a lo largo de las 41 rondas de negociaciones realizadas, la cúpula de la guerrilla y los representantes del Ejecutivo se enfocaron en las garantías de seguridad y el avance hacia la paz, evidenciados en varios puntos. El procedimiento está subdividido en 4 pilares: lógica territorial de inclusión social, reinserción en función de las políticas anticonsumo, lucha contra el crimen organizado, fin a cualquier relación de rebelión. El 4 de septiembre de 2012, ambas partes habían dado el puntapié inicial a las espinosas negociaciones, pero después, en octubre, se daba inicio a los diálogos en Oslo, Noruega. El 6 de noviembre de ese año, las conversaciones cambiaron de sede y se mudaron a La Habana. Entre noviembre y diciembre de 2012 se lograron los primeros avances en la discusión de la política de desarrollo agrario integral y se realizaron foros de discusión con el auspicio de las Naciones Unidas. También se comprometió un cese del fuego unilateral por 2 meses de parte de las FARC. El cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada. En 2013, en tanto, se concretaron 16 encuentros en los que se firmó un entendimiento sobre política de desarrollo agrario para recompensar a las víctimas del despojo y el desplazamiento forzado. También se arribó a un acuerdo sobre la futura participación política del grupo insurgente, la liberación de integrantes de las fuerzas de seguridad en manos de la FARC y la reparación a las familias de las víctimas de las minas antipersonales. Una vez más, rechazamos en forma vehemente el secuestro. Cada acto como estos atentan directamente contra el proceso de paz. En 2014, las rondas de diálogo fueron 15, durante las cuales, entre otras cosas, se creó una comisión de esclarecimiento histórico. Esta es una comisión eminentemente académica, conformada por profesores universitarios que no tienen ninguna intención política. En ese sentido, no obedece ni a las expectativas del gobierno ni a los enfoques de las FARC.
y se firmó un alto el fuego unilateral indefinido del grupo insurgente desde el 20 de diciembre. En el primer trimestre de 2015 se desarrollaron 3 ciclos de diálogos en los que se alcanzaron avances significativos. Se discutió la situación de las víctimas del conflicto armado y cómo compensarlas. También se pactó la limpieza de minas antipersonales, mientras que Santos dio instrucciones a los negociadores para que inicien la discusión sobre el cese del fuego y de las hostilidades de manera bilateral y definitiva. Fue acordada, además, la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado. En las 2 últimas rondas se abordó la denominada justicia transicional, que incluye los mecanismos legislativos que darán legitimidad al acuerdo general para la terminación del conflicto, y la construcción de una paz estable y duradera, tal como ambas partes firmaron el 26 de agosto de 2012 en La Habana. Y también la realización de juicios y condenas que no incluyan cárcel, contemplando, en cambio, reclusiones en colonias agrícolas de varios departamentos del país para quienes sean considerados máximos responsables de los delitos graves cometidos por el grupo armado. Las conversaciones marchan por buen camino. Estos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Lo que queda en el proceso de paz son las decisiones sobre la manera en que las FARC concentrarían sus diversos frentes para un cese bilateral y definitivo del fuego. Los riesgos también son importantes. Cuando en 1985 se fundó la Unión Patriótica con partidos de izquierda y desmovilizados de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, sobrevino una masacre en la que grupos paramilitares ejecutaron a 2 candidatos presidenciales, congresistas, diputados, concejales, alcaldes y unos 5.000 militantes. En el futuro inmediato, el gobierno de Juan Manuel Santos afronta una prueba crucial en las próximas elecciones del 25 de octubre, en las que se elegirán todos los cargos de gobernador para abajo, frente a una oposición bastante consolidada detrás de la figura del expresidente Álvaro Uribe, el principal detractor de las negociaciones con la guerrilla. Pero otros obstáculos que parecían insalvables, sin embargo, fueron superados, como la repetición de escaladas de violencia que hicieron temer por un fracaso absoluto de las conversaciones de paz. En 6 meses se definirá finalmente si se pone un punto final a un conflicto que desde 1958 hasta 2012 dejó al menos 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y casi 5 millones de desplazados, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, como plantea muy bien el informe, hay varios actores que van a tener su peso en cuanto a la palabra que digan. Uno va a ser, obviamente, el pueblo colombiano con un referéndum, está por otro lado Uribe, pero también nos preguntamos por Estados Unidos, ¿no? Porque para Estados Unidos Colombia es un país aliado fundamental. Estuvo ayer Bernard Aronson, que es el delegado que Estados Unidos mandó a todas las negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano en La Habana, y comentó que, bueno, obviamente da una luz verde muy rutilante a favor de estas negociaciones, que se va a respetar las decisiones que se tomen y que no se van a extraditar justamente a aquellos que Estados Unidos está pidiendo, aquellos guerrilleros que Estados Unidos estaba pidiendo. Esto es un paso importante. Y llegaron hasta decir, Aronson llegó a decir algo también que es muy importante, y es que estarían dispuestos a liberar a Simón Trinidad, el guerrillero, famoso guerrillero de la FARC. Su nombre es Ovidio Palmera, Simón Trinidad obviamente por el nombre de Simón Bolívar, que está preso en una cárcel de seguridad en Estados Unidos. Hace varios años. Hace varios años. Eso sería un gran elemento de justamente cómo Estados Unidos está a favor de esto. Pero hay algo también interesante que pasó en la semana y que me parece que hay que tener en cuenta, y es que el ejército colombiano acaba de decir que va a sacar una nueva doctrina militar colombiana. Hubo un foro. En este foro, el foro se llamaba El Ejército del Futuro, y plantea una revisión de la doctrina con apoyo de Estados Unidos y la OTAN. O sea, esta nueva doctrina va a salir
con la redacción conjunta de Estados Unidos y la OTAN y otras instituciones experimentadas, dicen. Bueno, en ese caso las Fuerzas Armadas estarían fortalecidas para garantizar los acuerdos, lo cual indica que Estados Unidos no va a retirarse, digamos, las bases norteamericanas probablemente queden y la incidencia del Pentágono en el futuro colombiano y en el ejército, sobre todo colombiano, va a seguir presente. Ahora, las imágenes estas que nosotros estamos pasando de los dirigentes de la FARC saludando a Juan Manuel Santos, nosotros que este programa ya lo tenemos hace 10 años, que analizamos en su momento el ataque de Colombia en territorio ecuatoriano, que Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa claro, de Álvaro Uribe, a mí no dejan de impactarme, es realmente impresionante. Y además las negociaciones se hacen en La Habana. Qué simbólico, qué importante realmente el lugar de Cuba, reconocido. Raúl Castro claro. tocando, sumando las manos. Sí, me hace acordar a esa imagen de Bill Clinton cuando tenía de un lado a Yitzhak Rabin y del otro a Arafat juntándolos. Es una importancia mayúscula. Hace 50 años que hay guerra civil en Colombia. Por eso parece, es interesante la alusión que hacía Santos en el discurso de Naciones Unidas a que esto, además del derecho político, es la transformación cultural. La transformación que significa la aceptación de esto por parte de diversos sectores de la sociedad que también, como dice Telma, también hay que ver de qué forma esto también se va plasmando en una relación normalizada, regularizada. Santos y Timochenko eran chiquitos cuando empezó esto. O sea, tenían 6 años y 8 años. Qué buen dato, ¿Te das cuenta? Toda su vida estuvieron él y todos los y la mayoría de los colombianos. Y por otra parte, lo que va a ser el otro elemento que uno imagina fundamental de cómo se puede dar es la reinserción de la FARC en la política, en la política. El gran tema que hoy está, ese tema que vos planteás está planteado hoy en la prensa colombiana por el tema de la inmunidad, de la justicia. Es un tema que obviamente vamos a seguir desarrollando.